Gloria a Dios. Dios es bueno. No nos cansamos de decirlo. Pero todavía es más bueno. Porque permite que a pesar de nuestra tozudez, nos mantiene ahí vivos, que ya es bastante, en medio de lo que estamos atravesando, ¿verdad? La misericordia de Dios es nueva cada día. Qué bueno poder estar de nuevo juntos, ¿no? Es un gozo, seáis todos bienvenidos y que hoy podamos disfrutar del Día del Señor, el día en que Jesucristo resucitó, fue domingo, ¿no? Ese es el día de nuestra victoria, de la victoria de Satanás sobre el mismo diablo, ¿no? Murió, sí, pero si Jesucristo se hubiera quedado en la tumba, tú y yo seguiríamos muertos. Pero la resurrección de Cristo nos resucitó también a nosotros. Y eso es una gran noticia. Amén. Bien, pues como he dicho, bienvenidos a todos. Un abrazo virtual, extensivo a todos. Os amo en el amor del Señor y me gustaría ser correspondido. ¿Verdad? ¡Aleluya! Bien, pues vamos a continuar con el tema que ya llevamos varias semanas tratando, que es cómo debemos vestirnos los verdaderos creyentes, los seguidores de Cristo. Y estoy hablando de la vestidura interna, como decía el apóstol Pedro, que debemos preocuparnos más de nuestro interior y menos de nuestra apariencia física. Porque a veces la apariencia no está de acuerdo con el interno, como la Biblia lo llama. Lo más importante es lo que hay dentro de nuestro ser. Lo más importante es nuestro espíritu. Y la Biblia habla, y Pedro decía, que tiene que ser un espíritu apacible, lleno de paz, lleno de amor, lleno de misericordia hacia nosotros mismos, que muchas veces no somos misericordiosos con nosotros mismos. Debemos ser también con los hermanos y sobre todo que la misericordia alcance, como hoy veremos, aún a nuestros enemigos, porque Dios ama a todo ser creado por Él. Él ama a toda su creación. Cuando sale el sol, ¿sale para los buenos solo? Sale para buenos y para malos. Y cuando llueve también. Porque Dios, en su misericordia, cubre a toda la humanidad. Solamente que somos receptivos, o sea, somos dignos de recibir sus bendiciones. Aquellos que hemos dado el paso de aceptar al Señor como nuestro Salvador, a Jesucristo como único Señor y único Salvador. Es importante saber esto. Decíamos que la Biblia habla mucho sobre la forma de vestir en nuestro interior. También Pablo habla muy parecido a Pedro de cómo debemos vestirnos. Y recordar, en Colosenses leíamos en el capítulo 3, verso 12, lo que Pablo decía: vestíos, que significa vivan de acuerdo al llamado. Hemos sido llamados. La palabra llamado significa también escogido, seleccionado. Hemos sido escogidos y seleccionados por Dios para jugar un gran partido. Y ese partido es la conversión de las almas, ganar almas para Cristo. Esa debe ser nuestra guerra, nuestra misión, nuestro trabajo. Por eso hago tanta hincapié en la evangelización. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia muerta. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que no se preocupa del avance del reino. ¿Sabéis para tener éxito en la evangelización cuál es el primer paso? ¿Quién me lo dice? Para tener éxito en la evangelización, ¿cuál debe ser nuestro primer paso? Evangelizar. Si no empiezas, si no haces, no vas a tener éxito. A veces nos privamos de la bendición de Dios porque no damos el paso hacia el éxito. Si tú quieres conseguir algo, tienes que hacer algo. Si tú quieres conseguir el propósito, ¿sabéis que Dios tiene
un propósito y un plan, que no es lo mismo. A veces confundimos propósito con plan. El propósito es que toda la humanidad sea salva. Y el plan se llama Jesucristo. El plan que Él ideó para la salvación de la humanidad. Por eso, para cumplir primero el propósito de Dios, hay que estar dispuesto. La Iglesia tiene el ministerio, el trabajo, el mandato, que no es un quieras, si quieres, hazlo y si no, no lo hagas. Es una obligación, es un mandato, ir y predicar el Evangelio. Sí, me podrá decir que ahora con la pandemia no se puede ir a predicarle a la gente. ¿Y cuando no había pandemia? Hay otra forma de hacerlo ahora. El domingo pasado hubo un llamado a la evangelización, a repartir folletos en los buzones. ¿Sabéis cuántas personas fueron? 2. Yo me sentí fatal cuando me enteré. Me sentí muy mal. Y tengo que reconocerlo y tengo que decirlo. Porque hay algo que está dentro de mí que se mueve y dice, ¿qué pasa? Está fallando. Y le pregunto yo al Señor, ¿será cosa mía? ¿Será que yo no sé motivar a la gente cuando la mayor motivación no debería darla yo? La mayor motivación es ver lo que Jesucristo hizo por ti. Y eso debe motivarme, impulsarme, empujarme a que otros también sean salvos. Dios no te ha escogido a ti por lo guapo que eres, o por lo bien que oras, o por lo bien que te expresas. No te ha escogido por eso, ni para eso. Te ha escogido para que anuncies a Cristo. No hay excusas, hermano. Una excusa es un pretexto que usamos para no hacer lo que debemos hacer. Yo estoy seguro, si la cita hubiese sido para recibir 500 euros, la puerta del ayuntamiento se hubiera quedado pequeña el domingo. Estoy segurísimo. A todo el que vaya a la puerta del ayuntamiento se le van a dar 500 euros. ¿Hubieran ido 2 solamente? Pues hermano, evangelizar, la gran comisión tiene mucho más importante que todos los bienes y todo el dinero que hay en la tierra. ¿Por qué te afanas tanto? ¿Por qué te excusas tanto? O nos excusamos, yo me meto también. No estamos haciéndolo bien, hermano. Algo falla. Y si soy yo estoy dispuesto a dejarlo y que otro pueda venir y motivarlo de otra manera, o yo no sé. Yo tengo un gran sentir. Ayer también hubo un curso de evangelismo para aquellos que dicen que no saben hacerlo, por lo menos que vean y que se motiven y que haya un deseo de aprender. Solamente fui yo. Fueron de todas las iglesias de la provincia. Todas tenían su pastor con su grupo, porque había talleres que tenía que juntarse el pastor o el que, digamos, iba a cargo de ese grupo. Cada paso, cada tipo o cada enfoque que se daba, había unos minutos de charla con el grupo y había luego un portavoz que daba su opinión. Yo estaba solo. ¿Qué pasa? ¿Que el sábado todo el mundo trabaja también? Bueno, vestíos, vivan de acuerdo pues como escogidos, llamados, seleccionados por el Señor, que es un gran privilegio, pero también una responsabilidad. De entrañable misericordia. Este era el primer vestido o la primera prenda que debe usar el creyente. La prenda interna. Entrañable significa interna. La prenda de la misericordia. Luego añade otras: benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, que estudiaremos. Ahora estamos tratando todavía el tema de la misericordia.
También habla de soportarnos los unos a los otros. Tenéis la obligación de soportarme. Así lo digo. Quizás no caiga bien a todos, pero tienes la obligación, te caiga bien o no, de soportarme. Porque es un mandato. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Si tú tienes queja contra mí o contra alguien, acláralo, háblalo, pero no vayas a la espalda criticando al hermano, criticando al pastor o criticando yo que sé a quién. Porque la crítica, hermanos, y la murmuración es el hábitat donde muchos disfrutan. Y eso trae maldición a la congregación y maldición propia a aquel que critica o escucha la criticación. No se trata solamente de criticar, sino de oír, aunque no digas nada. Cuando alguien te venga con alguna crítica o murmuración sobre alguien, no le prestes atención, porque entonces caes en el mismo pecado. Soportándoos los unos a los otros, perdonándoos. Hoy vamos a profundizar. Llevo varias semanas intentando entrar en el tema del perdón, pero claro, había que aclararlo. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el corazón endurecido, que el corazón endurecido no puede perdonar. Por eso tuve que enfocar la meditación de la semana pasada en el corazón endurecido, porque si hay dureza de corazón es imposible que podamos perdonar. No se puede perdonar con un corazón duro. Pero hoy sí quiero entrar un poco bien de lleno en el tema del perdón. También decíamos que la primera prenda es un atributo de Dios, la misericordia y el amor. Y nosotros como sus hijos debemos tener sus mismos genes. Debemos practicar el amor y la misericordia, porque nuestro Padre es eso, su esencia es esa. Recordemos también que somos salvos. Hemos recibido la salvación por la misericordia de Dios. Tú y yo somos salvos. Resucitamos a una nueva vida porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Jesucristo, que fue el enviado por Dios, el plan de Dios para la salvación del ser humano, también tuvo misericordia. Y si analizan los evangelios vemos la vida de Jesucristo desde niño, la misericordia y el amor que Él siempre demostró, sobre todo hacia los más necesitados. Pero la misericordia, la salvación es para todos, ricos, pobres, feos, guapos, negros, blancos, azules. La misericordia de Dios abarca a todo el ser humano. Y dice, y os leía en la versión textual, el texto de Mateo 9:36, donde dice que veía las multitudes y se le enternecían las entrañas de ver cómo parecían ovejas que no tenían pastor. Nosotros también, cuando observamos la humanidad, vemos la necesidad que hay de Dios. Si no se te enternecen las entrañas, es que algo está fallando en tu vida. Si cuando hay un llamado a la evangelización, tú pasas olímpicamente, te da igual que evangelicen otros, yo ya soy salvo. Si no te sientes algo que se mueve dentro de tus entrañas, cuando alguien muere, que quizás sea tu vecino que te has cruzado 2 días antes con él, y no le has hablado del amor de Dios, de la misericordia y del plan de Dios, y ves que se ha muerto y ha partido, y tuviste la oportunidad y no le hablaste. Dice que a Jesús se le enternecían las entrañas de ver a las ovejas perdidas y sin pastor. Debemos saber, y ya vamos a entrar en la materia de hoy, que el perdón es una consecuencia hermosa de la misericordia de Dios, tanto de parte de Dios hacia nosotros. Prueba de su misericordia es que nos perdonó nuestros pecados, ¿no? Él nos perdonó. Él dio el primer paso, digamos, sobre la actitud que debe tener la Iglesia de perdonar. Él lo demostró, perdonándonos nuestros pecados.
y regalárnoslo a través de su muerte, de su resurrección, regalarnos la salvación. Por tanto, el perdón, aparte de ser una prueba de amor de Dios hacia nosotros, debe ser una prueba de amor entre los hermanos en la congregación, en la iglesia, porque Él fue ejemplo, recordad. Y nosotros debemos seguir, ¿qué? La Biblia dice que debemos, Pedro dice que debemos seguir sus pisadas. Y seguir sus pisadas es imitar a Jesucristo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Mateo 18, 21, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, Pedro, ven acá, que te lo voy a explicar. Tú me dices que si puedes perdonar hasta 7 veces, yo te voy a contestar en el mismo orden que tú me estás preguntando, en orden numérico. No solamente 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7, que quiere decir siempre tienes que perdonar. También vimos que debemos ir al Padre con un corazón limpio. Hablábamos, vuelvo a repetir, de ese corazón endurecido. Con un corazón endurecido no podemos ir al Señor. Debemos reconciliarnos antes de hacer cualquier trabajo para el Señor, antes de hacer cualquier cosa. Debemos estar reconciliados con Dios y reconciliados con nuestros hermanos. Si no, la cosa no va a funcionar. El Espíritu Santo lo vas a tener triste y no te va a ayudar. Si tú andas en enfrentamiento primero con Dios, en contra de su palabra, desobedeciendo, no siéndole fiel. Y segundo, si tienes algo contra los hermanos y no le hablas a fulanico, a mecanico, porque no te cae bien, o porque dijo que se cruzó con tu camino y no te saludó, yo que sé, cualquier cosa. Tenemos que poner en orden. Primero con Dios y después con los hermanos. Porque somos una familia. Y la familia debe convivir en sano amor y en sana misericordia unos con otros. Sabiendo que si hoy ha caído el hermano, tú puedes ser el siguiente. Ayuda a levantarlo. Para que si tú caes, a ti te paguen con la misma moneda. La ley de la siembra, como yo digo, va desde Génesis hasta Apocalipsis en la Biblia. En todo funciona la ley de la siembra. Lo que das, recibes. Lo que plantas, es lo que cosechas. Por eso, cuando ante la promesa que veíamos también de que Dios quiere cambiarnos ese corazón duro por un corazón blando, un corazón tierno, donde la palabra de Dios eche raíces y no resbale, tenemos que permitir a Dios que lo cambie. Dios quiere hacerlo, Dios promete cambiar nuestro corazón, pero en ti está la decisión. Por eso dice, si escuchas hoy su voz, hoy el Señor te está hablando. Si escuchas, si prestas atención hoy a su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esa es la clave para que Dios pueda cambiarnos ese corazón de piedra donde resbala todo, por un corazón de carne donde la palabra de Dios puede dar su fruto. Amén. Bueno, pues seguimos con el tema del perdón. Hebreos capítulo 12, verso 14. El escritor de Hebreos dice, seguid, mandamiento, no opción, es un mandamiento, es un mandato, seguid la paz. Hermanos, cuando no hay perdón, no hay paz. ¿Tenéis eso claro? Si tú tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti, tú no tienes paz. Seguro. Ni tiene paz el otro. Hay dos personas atadas, tú y la otra persona. Por eso dice, seguid la paz. ¿Con quién? Con todos. Con tus seres queridos, los menos queridos, los vecinos, los compañeros de trabajo, todos, incluso tus enemigos. ¿Sabéis cómo podemos quitarnos a los enemigos?
Hay una fórmula. Haciéndolos amigos. Así desaparecen los enemigos. Si tú tienes un enemigo y lo que haces es enfrentarte con él, siempre lo vas a tener como enemigo. Ahora demuéstrale tu amor. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si necesita una palabra de aliento, de consuelo, dásela, aunque sea tu enemigo. Lo convertirás en tu amigo. Y lo más importante, podrá llegarle la salvación a él también, cuando vea tu forma de comportarte. Se le pondrán rojas las mejillas si ves que él te ataca y tú le devuelves el bien por ese mal que quiere hacerte. Ascuas de fuego significa se pondrá rojo. Le dará vergüenza. Y seguramente se convierte en tu amigo. Por eso el escritor de Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad. Santidad significa transformación. Significa apartados de toda contaminación, y también significa dedicación, dedicados a servir a Dios. Si no andamos en esa, si tu vida no ha sufrido una transformación, si tu vida no está dedicada a servir a Dios, si tu vida no está apartada de toda contaminación del mundo, no vas a ver a Dios. Pero no está hablando en tiempo futuro, está hablando del tiempo presente. No vas a poder ver a Dios en tu vida actuando si no vives en santidad. Por mucho que lo nombres, por mucho que supuestamente ores, si no hay santidad en tu vida, no vas a ver a Dios obrando en ella. No sé si me estáis comprendiendo. Muchos cuando leen este versículo piensan en la eternidad, de ver a Dios cuando nos muramos, que también, pero se está refiriendo al tiempo presente, porque la vida eterna no es cuando te mueras, la vida eterna tienes que empezar a vivirla aquí. Y entonces, ver a Dios significa verlo actuar en tu vida cada día. Si no vives en santidad, no lo vas a poder ver, porque Dios se aleja del pecado. Dios no puede convivir con el pecador si no se arrepiente. Cuando Jesucristo cargó con nuestro pecado, Dios el Padre tuvo que apartarse de él, mirar hacia otro lado, porque no puede convivir con el pecado. Entendámoslo de una vez. Deja de tener el corazón endurecido y empieza a tomar la decisión de salir del pecado. Acércate a Dios y aléjate del pecado. La tentación nos va a llegar a todos, pero si tú estás cerca, de Dios, podrás soportar la tentación y salir vencedor. Como estés lejos, el enemigo te va a devorar, porque está ahí pendiente. ¿A quién va a devorar? Y devora a aquellos que se apartan, a aquellos que no se sienten dignos, y que el diablo los engaña diciendo, no, tú a qué vas a la iglesia si tú eres un pecador. Todos somos pecadores. El cielo está lleno de pecadores, pero arrepentidos. Y el infierno está lleno de buenas personas que no se han arrepentido nunca. Entendámoslo de una vez para siempre. El pecado nos aleja de Dios y la falta de perdón es pecado. Debemos esforzarnos, como dice el escritor de Hebreos, por vivir en paz con todos y procurar llevar una vida santa. Porque los que no vivan en santidad no van a ver a Dios actuar en su vida. En Romanos 12:17 Pablo dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de quién. De todos, otra vez, la palabra todos, la universalidad del perdón.
de todos los hombres. Nunca devuelvas a nadie mal cuando te hace mal. Compórtate de manera que todo el mundo no tenga nada que decir de ti. Al contrario, que eres una persona humilde, que te han ofendido y perdonas. Eso es la señal de un verdadero cristiano. Que no hay rencor en su vida, que no hay resentimiento. Hay personas que se consumen con el rencor. Hay personas que tienen bienes materiales de sobra y viven amargados. Porque quizá no han perdonado a su padre o a su madre que un día los ofendió, o a su tío, a su primo o a su hermano en la iglesia. Viven con una raíz de amargura, aunque lo tengan todo económicamente hablando. En Romanos 12, unos versículos más adelante, en el 19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dejadme a mí que os haga justicia. No te tomes la justicia por tu mano. Tú haz lo que yo te estoy diciendo en los versículos anteriores. Devuelve, cuando te hagan mal, devuélveles un bien. Y déjame a mí que te haga justicia. No te vengues tú mismo. Es lo que está diciendo Pablo. Así que dice, añade: si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, lo que he dicho antes, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En otras palabras, harás que se sonroje, harás que se le caiga la cara de vergüenza. Verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La única forma de vencer el mal es con el bien, no hay otra. Si tú das mal por mal se multiplica, ¿verdad? Se aumenta el daño, se aumenta el mal. Pero cuando tú devuelves lo contrario a lo que recibes en ese sentido, si a ti te hacen daño y tú devuelves bien, al final ese enemigo, como he dicho antes, seguramente se haga tu amigo. Empieza a entender lo que realmente es un verdadero cristiano. Pablo en este capítulo de Romanos habla de los deberes cristianos. Perdonar incluso a nuestros enemigos. Es difícil, yo lo sé. Si ya es difícil perdonar a los que supuestamente son amigos y te han traicionado, ¿cuánto más es difícil perdonar a los enemigos? Pero Pablo enseña como un deber cristiano perdonar a nuestros enemigos, orar e interceder por ellos, que es lo que significa cuando tienen hambre, dale de comer, y cuando tienen sed, dale de beber, porque igual no tienen hambre física, porque tienen dinero, están bien situados, pero siguen siendo tus enemigos. Entonces se traduce de esa manera. Ora e intercede por ellos para que puedan recibir la salvación. Y luego, si son necesitados, ayúdale en su necesidad. Esos son deberes cristianos que Pablo aquí en este capítulo está nombrando. También Jesús nos habla del perdón. Y también habla de llegar ese perdón incluso a nuestros enemigos. Lo leemos en Lucas, capítulo 6, versículos 35 y 36. Dice el verso 35, amad, mandato. No opción, mandato, amar, imperativo. Hermanos, cuando hay amor, hay perdón. Cuando amamos realmente, si es un amor genuino, perdonamos. ¿Cuándo no perdonamos? Cuando no hay amor. Por eso aquí Jesús está diciendo, dando el mandamiento de amar y hacer el bien a vuestros enemigos. También dice Jesús, hacer el bien y prestando, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande en los cielos, y seréis hijos del Dios Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos también. Y el verso 36 dice, sed pues, otro mandato,
misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Debemos imitar a nuestro Padre Celestial. Todos los verbos que se utilizan en este pasaje están en imperativo, son órdenes, son mandamientos, son mandatos que debemos cumplir, porque vienen de parte del Hijo de Dios, el mismo Jesucristo. Si no obedecemos a Jesucristo, ¿a quién vamos a obedecer? Yo entiendo que es muy difícil actuar así, perdonando a aquel que te hace daño, pero está escrito y la Biblia es bien clara, que debemos perdonar. No debemos dejarnos vencer por el odio y por el rencor, hermano, por el resentimiento ahí, la cosa que queda ahí, que van pasando años y sigue y sigue y sigue, y eso va creando ahí un pozo, una raíz de amargura total. Si no debemos vencer, como dice Jesús, debemos vencer el mal haciendo el bien. Esto es lo que hizo Jesucristo con nosotros, hermanos. Él lo dice porque tiene autoridad para decirlo. ¿Por qué? Porque Él lo puso en práctica con nosotros. Nosotros éramos sus enemigos. Nosotros éramos sus enemigos. Porque todo aquel que vive en pecado es enemigo de Dios. Y nosotros vivíamos, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero Él venció nuestra maldad muriendo en una cruz. Él te hizo bueno, digamos, dando su vida por nosotros. Demostrando su amor y su misericordia hacia nosotros. Y ese amor y esa misericordia ni tú ni yo merecíamos. Pero Él, en su misericordia, en su amor, se derramó ese amor hacia nosotros en Jesucristo y en su sacrificio. Donde tú y yo deberíamos haber estado por nuestra maldad, Jesucristo dijo, no, yo voy a pagar la deuda de ellos. Si eso no te conmueve las entrañas, hay algo que está fallando en tu vida. Si eso no te motiva, te empuja a hacer la obra de Dios, perdóname que te diga, pero eres un religioso, un dominguero. Perdóname si soy así de franco. Son palabras que me vienen, ¿no? Yo no las había apuntado, pero me vienen. Eres cristiano de domingo. Yo con que ser cristiano un día a la semana me sobra. Hermano, estás en un error. El cristiano es cristiano siempre. De lunes a domingo. De las 0 horas hasta las 24 horas de cada día. No cumples con Dios viniendo un día a la semana a la iglesia cuando te apetece. Que hay algunos que les toca semana sí y semana no. Porque 2 semanas seguidas es mucho. Dios perdóname, pero tienes bastante con que venga una vez cada 15 días. Hermanos, estamos volviéndonos religiosos. Yo lo sé, son señales del último tiempo. Pero nosotros, el remanente que Dios ha escogido, tiene que moverse y cambiar la actitud. No la aptitud con P, porque aptos somos porque Dios nos capacita. Es el act con C, el actuar, donde fallamos. No estoy preparado. Todos estamos preparados. Yo es que no sé qué decirle cuando me encuentro con alguien. Háblale de ti, de tu cambio, si realmente has cambiado, claro. Háblale de lo que eras antes de conocer al Señor. Yo era fulanico, estaba en la droga, estaba en la delincuencia, conocí al Señor y mira, he cambiado. 2 minutos. Y esos 2 minutos impactan más que le leas
yo qué sé, la historia de Job entera y de memoria que te la sepas. Todos estamos... Y luego, si hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo. Que si en ti hay disposición, porque hemos dicho que el éxito en la evangelización, el primer paso es evangelizar, hacerlo, el Espíritu Santo está con nosotros. Jesús lo prometió, el Padre lo prometió, os enviaré otro Consolador que estará con vosotros siempre. No os dejo huérfanos, no estamos huérfanos. Tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. ¿Sabéis cuál es el problema? ¿Sabéis por qué no funcionamos en la evangelización, aunque tengamos el Espíritu Santo? Porque lo tenemos entristecido, callado, porque Él es muy gentil. Él no te va a obligar a hacer lo que tú no quieras hacer. Si tú dejas que el Espíritu Santo dirija tu vida, otro gallo nos cantaría. Pero a veces queremos nosotros dirigir al Espíritu Santo. Y a mí me hace mucha gracia muchas personas que llegan: pastor, he tomado esta decisión, ¿qué me dice usted? Digo yo, nada. Y ya la has tomado, ¿qué te voy a decir yo? ¿Te lo has preguntado al Señor? ¿Es lo que Dios quiere que hagas? ¿Está de acuerdo a su propósito, que es ganar almas para Cristo, y a su plan de salvación que tiene para el ser humano? ¿Está de acuerdo a eso, la decisión que tú has tomado? ¿Sirve para que el propósito y el plan de Dios se cumpla? A veces tomamos decisiones que creemos que son buenas, pero como no la hemos pasado por el filtro de Dios, por el filtro de su palabra, no hemos consultado con Él, lo que creemos que va a ser bueno luego es un desastre. Nos aparta de Dios. Un trabajo, por ejemplo. Un trabajo te puede apartar perfectamente de Dios. Porque no es el trabajo que Dios tiene para ti, porque no le has consultado. No sé si estáis entendiendo, hermano. Y si lo entendéis, ¿cuánto tiempo va a durar? Yo lo tengo claro, hermanos. Si no ponemos a Dios como prioridad en nuestra vida, no somos cristianos. No, quizá que nos llamemos cristianos. Pero yo también me puedo llamar, yo qué sé, arquitecto, sin serlo. Yo soy arquitecto, ¿vale? Demuéstramelo. Yo quiero hacer una casa, hazme los planos. Con el cristianismo pasa lo mismo. Si eres cristiano, tienes que demostrarlo. Y demostrarlo es viviendo en paz con todos, llevando una vida en santidad y trabajando para el Señor. Y lo demás Dios te lo va a añadir. Sé fiel a Dios y Él va a ser fiel contigo. Jesús, hermanos, lo demostró y nos marcó el camino a seguir. Si Él pudo perdonar incluso a sus enemigos, aquellos que lo estaban crucificando, nosotros debemos hacer lo mismo, porque debemos imitarlo, debemos seguir sus pasos. Por eso Jesús, con esta demostración, nos marcó el camino al seguir. No hay otra manera de vencer la maldad que existe en este mundo, hermano, si no es con el amor y la misericordia. El ser humano, la gente que no conoce a Dios, ¿cómo combate el mal? Con el odio y la guerra. ¿Y qué ocurre? Que el mundo cada vez está más complicado. Hay más odio. España ahora mismo está en conflicto con Marruecos. Y las naciones, un montón de naciones en guerra unas con otras. ¿Por qué? Por el odio, por la maldad.
y combaten el mal, haciendo más daño. Entonces es imposible. El mundo, la tierra, el globo terráqueo donde vivimos, la sociedad que nos rodea, va hacia el desastre total. Ahora hay leyes que quieren aprobar, y seguro que las aprueban, porque hay muchos palmeros de los gobernantes, muchos que le hacen palmas, e incluso muchos creyentes, que quieren meter a la cárcel a aquellos que defienden la vida. O sea, en vez de meter a la cárcel los que matan, quieren meter a aquellos que defienden la vida. Si tú coges a una chica que va a abortar en la puerta de la clínica donde va a abortar y le dices, ven aquí que no te voy a decir nada, simplemente que escuches en una ecografía el corazón de tu niño y después decides. Toda madre que escuche el corazón de su niño no aborta. Y si aborta queda marcada para toda su vida. Hay testimonios de personas que han sido salvados sus bebés simplemente por eso, porque se han puesto en una autocaravana o en una ambulancia en la puerta de una clínica abortiva y han hecho eso. A las madres que entran porque su entorno les ha obligado a abortar, porque ellas mismas, ninguna madre en su interior, en su interno quiere abortar a un niño. Pero está el ambiente que le rodea a sus padres, su esposo o su compañero, porque la mayoría están sin casar, pero bueno, ahí el entorno, no, tienes que quitarte de en medio al niño, es un problema, el niño tienes que, no, aborta, y las ponen locas y van derechas a la clínica. Pero toda madre que escuche el corazón de su niño, no aborta. Y yo escuchaba el otro día un testimonio de una chica presentando a una niña con 7 años preciosa. Dice, esta niña, todo mi entorno, toda mi familia, incluso su padre, querían que la abortara. Pero cuando iba a la clínica llorando, alguien me paró, me metió a una ambulancia, escuché el corazón de mi niña latir y dije, me opongo a todo el mundo, pero yo no mato a mi niña. Dice, y ahora toda la familia está loca, perdida, con la niña a la cual querían abortar. Pues a esos que llaman provida, que no solamente hacen eso, que además si la chica no aborta y tiene necesidad, la apoyan económicamente, le dan comida, le dan pañales, o sea, que apoyan. Lo que tenía que hacer el gobierno, en vez de meternos a la cárcel a los que defendemos la vida, que es ayudar a esas madres a que tengan los hijos, tanto dinero dan. Y en los presupuestos del Estado, dinero hacia la eutanasia, hacia el aborto, hacia todo esto dan dinero. Ese dinero dalo a estas madres que abortan porque no tienen. El mundo está muy mal, hermano. El mundo llama a lo bueno, lo llama malo. Defender la vida es malo. En cambio, matar es bueno. Por eso digo, el ser humano hoy emplea el odio, la guerra y todas estas maldades. Los hijos de Dios, tú y yo, nuestra arma no es otra que el amor y la misericordia. Porque donde hay amor y hay misericordia, hay perdón. ¿Somos capaces de perdonar? Es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Somos capaces de perdonar? ¿Tenemos la capacidad para perdonar? Mirad qué dice Jesús en Mateo 18, verso 35, donde Jesús aquí reafirma la ley de la siembra. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, o sea, de verdad, cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Está bien? Habla bien claro Jesús, ¿verdad? Y en Marcos capítulo 11,
verso 25 y 26, habla de que la oración sin perdón no sirve. Dice, y cuando estéis orando, perdonad. Mandato. Obligación. Requisito para que la oración sea efectiva. Perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y el verso 26, porque si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará nuestras ofensas. La ley de la siembra. Ahora, otra pregunta, ¿cómo pretendemos que nuestro Padre Celestial nos perdone a nosotros si nosotros no perdonamos? Explícamelo. ¿Cómo puedes tú pedirle a Dios que te perdone si tú no eres capaz de perdonar? Debemos seguir el ejemplo que nos marcó Jesús en la cruz, orando y pidiendo al Padre el perdón a sus enemigos, aquellos que lo estaban matando. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabéis alguien que empleó las mismas palabras y no era Jesús? ¿Quién fue? Esteban. Esteban también, cuando estaban sacrificándolo, oró al Padre pidiendo perdón por aquellos que lo estaban matando. Eso es un ejemplo, ¿verdad? O sea, que un ser humano, para aquel que diga que Jesucristo lo hizo porque era Dios, Jesucristo lo hizo siendo hombre. Y la prueba es que Esteban, que no era Dios, nadie puede decir que Esteban fuera Dios, ¿verdad? En cambio, hizo lo mismo, imitó, siguió las pisadas del Maestro. Como seres humanos es difícil perdonar porque muchas veces actuamos con necedad y tenemos, como expliqué la semana pasada, tenemos dureza de corazón. Os voy a recordar unos versículos en Marcos capítulo 16, donde Jesús, después de su resurrección, reprocha la dureza de corazón de sus discípulos. Dice, pero después se le apareció a dos de ellos que iban camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. O sea, hemos visto a Jesús, se ha manifestado, lo vimos. Al cortar el pan nos dimos cuenta que era Él. Dice, pero ni aún ellos creyeron. Finalmente dice que se le apareció al resto, a los 11 mismos, estando todos ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Dos cosas que no debe haber en los llamados cristianos. No creer, falta de fe, falta de confianza en Dios. ¿Y la otra cuál es? La dureza de corazón. Un corazón donde todo resbala. Me da igual lo que me predique, me da igual lo que me diga. Yo voy a seguir mi camino. Pues sigue, a ver si te estrellaras. Y cuando estés estrellado, te acordarás de que alguien, Dios, quiso evitar que te estrellaras, pero tu corazón duro lo impidió. Efesios 4, versículos 17 y 18. Pablo habla aquí de la nueva vida en Cristo. Hermanos, si estamos en Cristo, tenemos una nueva vida. Somos nueva creación. Lo viejo pasó. Todo es hecho nuevo. Toda nuestra vestidura es nueva. Toda nuestra vestidura es blanca, es resplandeciente. Nos quitamos el atavío hecho tira, roto, viejo, manchado. Nos quitamos la naturaleza vieja, el viejo hombre, el viejo atavío, la vieja vestidura, y nos vestimos de una vestidura nueva, si realmente estamos en Cristo.
Dice, esto pues digo, dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, o sea, tengo la autoridad que el Señor me da para deciros esto, que no andéis, no viváis como vive la gente que no cree, los gentiles, los incrédulos, los que no conocen a Dios, no debéis vivir como ellos, que andan en la vanidad de su mente, o sea, que andan, viven súper confundidos, no tienen nada claro. Nosotros no podemos vivir de la misma manera que viven ellos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, teniendo la mente llena de oscuridad, que es lo que está diciendo, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia, por el pecado que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La importancia, hermano, de tener un corazón limpio, un corazón de acuerdo a Dios como tenía el rey David. El rey David tuvo sus problemas, sus fallos, sus grandes pecados, pero dice la Biblia que su corazón era de acuerdo al corazón de Dios. Y supo arrepentirse. La dureza del corazón impide que creamos en el poder de Dios y sobre todo impide que sepamos que en ese poder podemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Por tanto, debemos pedirle a Dios que nos perdone. Ese es el primer paso, pedirle perdón a Dios y que nos ayude a ser personas misericordiosas y que nos ayude a quitar de nuestra vida el rencor y el resentimiento hacia todos, incluyendo a los enemigos. De esta manera es la única forma que Dios, el Padre, es glorificado. Jesús lo dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que brilléis a la vista de todos. Jesús dijo que Él era la luz, ¿no? Pero luego añadió cuando partió o iba a partir, vosotros ahora os corresponde ser la luz. Y la luz brilla en medio de la oscuridad. Por eso dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen, alaben, den la gloria a Dios que está en los cielos. Y el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, capítulo 11, y versículo 11 y 12 dice, amados, os ruego, aquí Pedro se pone en actitud de ruego y de súplica, os ruego que como extranjeros y peregrinos, tú y yo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, no porque tú seas de Ecuador y yo de España, todos somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, porque si hemos nacido de nuevo pertenecemos a otra tierra, a otro reino, pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Nuestro rey no es el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, llama la Biblia, el diablo, sino nuestro Dios está en los cielos. Nuestra ciudadanía es la ciudadanía del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Somos, como yo suelo decir, representantes del cielo aquí en la tierra. Y es un privilegio, ¿verdad? Es un orgullo ser representante de Dios aquí en la tierra, pero también es una gran responsabilidad, porque si no haces lo que merece hacer ese encargo, ese ministerio que Dios nos ha delegado, estamos siendo malos colaboradores y malos representantes del cielo aquí en la tierra, y Dios nos pedirá cuentas seguro. Verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los que no creen, para en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, hoy se nos acusa de generadores de odio, ¿verdad? A los que predicamos el amor de Dios, a los que predicamos la vida, a los que predicamos en contra de toda maldad, nos llaman generadores de odio. Pero a través de nuestra manera de vivir, a través de nuestra manera de comportarnos, lo que ellos piensan,
se cambiará si actuamos correctamente. Y entonces ellos también podrán glorificar a Dios, reconociendo a Dios en nuestras obras. ¿Estáis comprendiendo? Si los que están en contra de nosotros, por ignorancia, claro, porque no saben lo que hacen, como decía Jesús y decía Esteban, debemos pedir perdón a Dios por ellos. Debemos orar e interceder por ellos, para que en vez de enfrentarnos a ellos y entrar en guerra y en odio con ellos, debemos contrarrestar esa maldad que ellos quieren para nosotros, esa opinión que ellos tienen de nosotros, cambiarla, testificando de Cristo, testificando del amor y la misericordia de Cristo, y que lo hacemos, y que nos ven actuar, y que esas buenas obras nos lleven a ellos, a darles la oportunidad de que también ellos puedan glorificar un día a Dios. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión, hermanos. La vida cómoda no es la vida de un verdadero cristiano en este sentido. A veces nos entra el conformismo, la comodidad, el acomodarnos. Que tenga problemas, que corra, que se solucione sus problemas. El mayor problema que hay hoy en día en la humanidad es el pecado. Y si nosotros vivimos en pecado, estamos haciendo todo lo contrario que debemos hacer, que es ser ejemplo para el mundo y rechazar el pecado, y ser ejemplo, para que con nuestras buenas obras, nuestra manera de vivir, ellos puedan ser tocados. Amén. La falta de perdón envenena y ata nuestra alma. La falta de perdón trae amargura, como he dicho antes. La falta de perdón ata a las personas. En Hebreos capítulo 12, verso 15, estas palabras no son para nadie más que para la iglesia. Estas palabras van dirigidas a la iglesia hoy. Mirad bien, fijaos bien, prestad atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe, sea un obstáculo y muchos sean contaminados. La amargura, hermanos, es como un virus. Se habla ahora mucho del coronavirus, ¿verdad? Pero hay un virus todavía peor, que es la amargura, raíz de amargura. Y es un virus que se contagia muy fácilmente, aunque lleve mascarilla. Aunque te laves las manos con gel hidroalcohólico 10 veces al día o 40. Ese virus se contagia. Si tú eres un amargado, porque hay una raíz en ti, hay una falta de perdón, hay resentimiento, hay rencor, los que están a tu lado van a ser contaminados. Y más si eres el cabeza de la casa. Si la cabeza está mal, si mi cabeza me duele, ¿qué le ocurre a mi cuerpo? Que todo el cuerpo se resiente. Por eso es importante, hermano, que miremos, que no haya ninguna raíz de amargura, que lo que transmitamos a los demás, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, en medio de esta pandemia, en medio de tanto temor y tanto miedo que hay en la humanidad, debemos transmitir paz y gozo. Pero si tienes una cara de palo, porque vives amargado, porque fulanito me hizo esto hace 20 años y yo todavía no lo he perdonado. Tremendo, ¿verdad? Pero es que es la verdad. La falta de perdón te hace ser una persona amargada. Y una vez vi una película de Paco Martínez Soria,
todos lo conocéis, no sé si lo conocéis todos, es de hace ya un montón de años. A mí me gustan esas películas más que la basura que ponen ahora. Visita a sus hijas en Madrid, estaban todas peleadas con el marido, todas las vidas en desorden. Y llega, es mal recibido por todas, pero él con su mano izquierda va trabajando, y hace que toda la familia se reconcilie. Y al final se sienta en una butaca y dice que feliz soy, poniendo una pierna mirando a Cuenca y la otra mirando a Portugal, y decir, nadie hay en el mundo que tenga nada en contra mí. Esa película no es película cristiana, pero tiene un gran mensaje. Cuando uno hace el bien, está tranquilo, descansa tranquilo. Una persona que hace daño, una persona que no perdona, no vive en paz, no descansa bien. Cuando perdonamos, hermanos, nuestra alma es liberada, desaparece la amargura y la paz y la armonía llegan a nuestra vida. Debemos aprender, por tanto, a perdonar a nuestros hermanos. Debemos también aprender a perdonar a nuestro prójimo. Y en nuestro prójimo debemos incluir a nuestros enemigos. Y otra cosa importante que no sé si he comentado al principio, debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? Esa es una mentira del Satanás. Esa es una mentira del diablo, que no te perdones. Que diga, yo no merezco, tú mereces, porque Jesucristo pagó el precio por ti. Y eres digno. Pero claro, el ser digno también te obliga, te compromete a vivir una vida en santidad. Que si estás cerca de Dios, si dejas que el Espíritu Santo te guíe, lo vas a conseguir seguro. Ya estoy terminando. Debemos pedirle al Señor, debemos orar, rogándole que renueve nuestro corazón y nos enseñe a vivir primero reconciliados con Él, en una buena armonía con Dios, en una buena relación de intimidad con Él, reconciliándonos también con los hermanos en la congregación y en definitiva con todos aquellos que nos rodean, olvidando el rencor. Pedirle a Dios que nos haga olvidar el rencor y el resentimiento. El perdón es una señal de la misericordia de Dios y debe ser también una señal en cada uno de sus hijos. Alguien dijo que la señal del cristiano es la Santa Cruz, ¿no? La señal del cristiano es el amor y la misericordia de Dios. A un cristiano se le conoce por la misericordia y el amor de Dios en su vida. Sigamos, por tanto, ya termino, sigamos los consejos de Pedro y los consejos de Pablo y coloquémonos la prenda de la entrañable misericordia en nuestra vestimenta. Que la misericordia, hermanos, sea una de las cualidades en nuestra manera de vivir, nuestra manera de vestir. Amén. Bien, pues hasta aquí hoy. He terminado con esta prenda. La semana que viene comenzaré con la siguiente prenda, que es la humildad, que también es necesaria para vivir una vida de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Amén. Que Dios les bendiga.